Gloria a Dios. La palabra del Señor dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y te voy a decir que si la palabra declara que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, el diablo sabe que el gozo es nuestra fortaleza. Y si el diablo sabe que el gozo es tu fuerza, ¿qué es lo que crees tú que él va a hacer? Él va a querer robarte tu gozo. Él va a querer robarte el gozo del Señor. ¿Por qué? Porque en el gozo del Señor hay fuerzas. Amén. Porque en el gozo del Señor tú tienes fortaleza. Así que guarda el gozo del Señor hoy en este día. Voy a tratar de ser breve en lo que quiero declarar hoy en este día sobre tu vida. Yo sé que te va a ayudar, te va a ser útil. Yo quiero invitarte hoy en este día a que no dejes que nada te distraiga. Porque hay miles de cosas que nos pueden distraer. ¿Sí? Un pensamiento, un texto, tu cónyuge que está a la par tuya te puede distraer. ¿Sí? El hermano que está a un lado te puede distraer. Hay miles de distracciones. Y yo te voy a decir exactamente por qué es importante que tú no te distraigas hoy en este día. Porque cuando nosotros permitimos que la palabra de Dios no solamente entre a nuestro oído, pero entre a nuestro corazón, entonces cosas poderosas empiezan a suceder. ¿Ves? El diablo quiere que cuando tú vienes a este lugar, tú vengas a perder tu tiempo. Y eso es muy fácil de lograr. Te puedes quedar dormido a la mitad del sermón sin cerrar los ojos. Tus pensamientos se escapan y se van a otro lado, ¿no es cierto? Así que voy a hacer todo lo posible para mantener tu atención. Pero yo quiero que tú me eches una manita también, ¿amén? ¿Sí? Y si trabajamos juntos, yo sé que Dios va a hacer la obra que Él quiere hacer hoy en este día. Dios tiene plan y propósito para que tú estés aquí, ¿amén? Y tú tienes plan y propósito para estar en este lugar también, ¿verdad? Veniste para que Dios contestara una necesidad. Veniste para que Dios te diera la estrategia para esta semana. Veniste para que Dios active algo en tu espíritu hoy, amén. Para eso veniste hoy en este día. No viniste a sentarte a escuchar otro sermón que puedas poner en tus notas y decir aprendí algo nuevo. No, veniste para ser activado hoy en esta mañana. ¿Cuántos lo reciben? Aleluya. La palabra del Señor dice que el que tenga oídos para oír, que oiga. Esto quiere decir que hay mucha gente que tiene oídos pero no oye. Hoy el Señor te dice, si tienes oídos para oír, pon atención. Amén. Así que vamos a entrarle a la palabra del Señor. El tema que quiero hablar contigo hoy en este día es el tema de fe prestada o fe propia. Y a mí me gustaría que mientras hablamos, mientras te doy el sermón, yo quiero que tú medites en cuanto a tu fe y que tú llegues a la conclusión, ¿la fe que yo tengo es propia o es la fe de alguien más? Porque te voy a decir que es muy común que nosotros creamos en cosas que en realidad no entendemos, ¿no es cierto? Es muy fácil que nosotros digamos que tenemos cierta fe en nuestras vidas, pero no es hasta que nuestra fe es probada que nos damos cuenta que la fe que nosotros tenemos en realidad no es nuestra fe. Y te voy a decir que la fe siempre va a ser probada. Amén. Nosotros ahora hemos venido a este lugar a adorar al Señor. Varón, tú recibiste una palabra de parte del Señor hoy para tu vida, pero te lo garantizo que en 5 segundos el enemigo va a tener un plan para robar lo que tú recibiste hoy en este día. Porque el propósito del enemigo es que no sea tu fe, que la palabra que se habló sobre tu vida, que no eche raíz. El plan del enemigo es que la palabra que ustedes reciben hoy en este día se eche a perder, que no eche raíz para que no dé fruto. Amén. Entonces en estos momentos tú y yo necesitamos entrar en guerra. Amén. Yo necesito que tú ores por mí. Yo voy a estar orando por ti para que el enemigo no robe la semilla de fe que hoy quiero sembrar en tu corazón. Yo quiero que entiendas que mientras más profunda es tu fe, más sólida va a ser tu vida. Mientras más profunda es tu fe, más sólida va a ser tu vida. Vas a ser una persona con una dirección clara.
que cuando tú dices sí, tu sí es sí. Cuando tú dices no, tu no es no. Pase lo que pase, venga lo que venga, cuando nuestra fe está bien sembrada en Cristo Jesús, somos sólidos. No nos movemos, no claudicamos. Amén. Ustedes recuerdan a aquellos jóvenes hebreos, cuando aquel rey les dijo: miren, yo necesito que ustedes dejen a un lado todo lo que han aprendido toda su vida, que dejen de servir al Dios real al que ustedes sirven y que se postren delante de la estatua que yo he levantado. Cuando tú tienes una fe sólida, nada te mueve. Estos jóvenes le dijeron al rey: sépase, oh rey, que de este asunto no debemos de negociar. No hay nada que hablar, nada que decir. En cuanto a esto, tú debes de entender que a tu Dios no vamos a adorar. Esa es una fe bien sembrada. Cuando tú y yo tenemos una fe bien sembrada en el Señor, somos sólidos en lo que hacemos. Somos gente que entendemos que estar en la casa del Señor tiene prioridad. Bendición a cada uno de ustedes que están aquí en la casa del Señor, porque hay una fe sólida, que no importa lo que esté pasando afuera, tú te mantienes firme en el Señor. Mi pregunta ¿es tuya la fe o es prestada? ¿Fue algo que el pastor dijo y tú dijiste: ok, está bien, yo lo acepto en mi vida? ¿O ha sido probado? La mayoría de nosotros somos probados con lo que hemos hablado. Hemos sido probados con nuestra fe, ¿no es cierto? Amén. ¿Es cierto o no? ¿Cuántas veces nosotros hemos recibido una bendición de parte del Señor y el Señor nos dice que viene un tiempo de puertas abiertas, y cuando sales de aquí se te cierran todas las puertas? ¿Por qué? Porque la fe tiene que ser probada. Y tú debes de mantener esa fe. No importa lo que esté pasando alrededor de mi vida, yo he creído en la palabra que he recibido del Señor. Jamás olvides en las tinieblas lo que Dios habló en la luz. Jamás olvides en las tinieblas lo que Dios ha hablado en la luz. Jamás olvides, cuando estás lejos de la presencia de Dios, lo que Dios te habló cuando estaba cerca de su presencia. ¿Recuerdas al hijo pródigo? Se apartó del Señor, pero aun cuando estaba lejos del Señor, ¿tú sabes lo que dijo el hijo pródigo? Oh, en la casa de mi padre las cosas son muy diferentes. Oh, en la casa de mi padre hay abundancia, hay bendición, allá en la casa. Jamás olvides en tu momento cuando estás lejos de la presencia del Señor lo que Dios te habló cuando estabas dentro de su presencia. Eso es tener una fe sólida. Nada te mueve, nada te sacude. Qué bendición cuando nosotros tenemos una petición delante del Señor y a la semana el Señor la contesta. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Pero habrá gente aquí que ha tenido esperanza sobre esperanza, que lleva semanas esperando que Dios conteste, que lleva meses esperando que Dios conteste, que lleva años esperando que Dios conteste. Esa es una fe probada. Esa es una fe procesada, donde te has sentido que te quieres rendir, mas sin embargo no te rindes. Te levantas y dices: el que empezó la buena obra en mí, ese es poderoso para terminarla. Yo no sé cuánto, pero Dios lo va a hacer. Dios lo va a... Alguien puede alabar al Señor conmigo. Fe procesada. La palabra del Señor nos enseña acerca de tanta gente que tenía años esperando un milagro y no lo había recibido, pero la fe de ellos seguía sólida. Seguían creyendo, seguían esperando. Hoy yo quiero invitarte a que nos convirtamos en ese tipo de gente. Gente que no tiene una fe prestada. Bueno, aquel el Señor le hizo el milagro y ojalá que me lo haga a mí. Y si no me lo hace, entonces me alejo de él. Esa es una fe prestada. Pase lo que pase, dijeron aquellos hombres, ¿sí? Yo quiero que sepas que tu Dios, el Dios al que nosotros servimos, nos puede librar de tu Dios. Pero si no lo hace, como quiera, vamos a servir a nuestro Dios. Esa no es una fe prestada, esa es una fe sólida. Y yo quiero que tú entiendas que la fe es como una semilla, como un árbol. Mientras más profunda la raíz, más sólido el árbol. Lamentablemente en nuestros días, la fe que muchos tenemos es fe tamaño TikTok, ¿sí? Una fe que nosotros recibimos a través de un mensaje de 30 segundos, amén. Y entonces decimos: no, yo lo creo, yo lo declaro, hasta que llega ese momento que tu fe es probada. Ahí TikTok ya no funciona, ¿sí? Los mensajes TikTok ya no te van a ayudar.
No puedes tener una fe prestada. Yo no puedo tener la fe de Joel Osteen, o no puedo tener la fe de cualquier otro predicador, Cash Luna, no puedo tener de Maldonado, no puedo tener la fe de alguien más. Yo necesito tener una experiencia personal con el Señor. ¿Alguien sabe lo que estoy diciendo hoy? ¿Alguien lo cree conmigo hoy? No podemos tener una fe prestada, necesitamos una fe propia. Entonces, mientras más profunda sea tu fe, más sólida va a ser tu vida. Más sólida va a ser tu vida. Venga tempestad, venga viento fuerte, venga lo que venga, tú vas a seguir parado. ¿Por qué? Porque estás bien anclado en tu fe. Por eso es que tú y yo hoy necesitamos mantenernos bien anclados en nuestra fe. Y tal vez tú digas, pero pastor, ¿por qué? Porque a veces tu bendición está a la vuelta del camino. Muchas veces llevamos 30 y tantos años esperando un milagro. Imagínate aquel hombre que se mantuvo 30 y tantos años esperando que alguien lo ayudara a bajar al pozo. Y decía, cada vez que voy a bajar, alguien se me adelanta. Y llevaba 38 años de estar esperando. Al año 38 y tantos meses se apareció Jesús y recibió el milagro. Pero si este hombre se hubiera quitado de ese lugar, hubiera perdido el milagro. Por eso tú y yo necesitamos tener fe bien arraigada para que tengamos vidas bien sólidas, que no nos movemos. Si Dios me dijo que me parara aquí, de aquí no me muevo. Nada me mueve, porque aquí es donde voy a recibir la bendición del Señor. ¿Alguien puede alabar conmigo al Señor? Necesitas descubrir entonces una fe personal. Y hoy quiero darte unos puntos de cómo tú puedes crecer en tu fe, cómo puedes apropiarte de la fe. Pero para eso quiero leer la palabra. Lucas, capítulo 8, versículo 5 en adelante. Si lo tienes ahí, el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos 5 al 15. La palabra del Señor dice lo siguiente: un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino, donde las pisotearon y los pájaros se las comieron. Otras cayeron entre las rocas. Pero mira, antes de continuar aquí, tengo que interrumpir esto para decirte lo siguiente. La palabra de fe, la palabra profética, la palabra de Dios corre un riesgo de ser abortada cuando nosotros no nos apropiamos de esa palabra. Date cuenta que el sembrador salió a hacer su trabajo, salió a sembrar, y la semilla era buena semilla, salió a tirar la semilla, mas sin embargo, parte de ello se perdió. Parte de la semilla se perdió. Yo no sé si tú estás en la misma disposición que yo. Yo vengo a declarar que ya no más se va a perder la semilla de fe que Dios ha hablado sobre mi vida por causa de que yo lo descuide. Ya no más se van a perder las promesas de Dios porque yo no esté dispuesto a pelear por lo que Dios habló sobre mi casa, sobre mi familia. Tú sabes que nos tenemos que levantar todos los días a hacer guerra para que la promesa que Dios hizo sobre nuestros hijos se cumpla. Tú sabes que todos los días nos tenemos que levantar y hacer guerra para que la promesa de Dios para nuestro matrimonio se cumpla. Tú sabes que las promesas que Dios ha hecho sobre tu vida no son para que tú digas gracias, Señor, por esa promesa, ahora me voy a dar la vuelta y voy a seguir durmiendo. Si Dios te dio una promesa, si Dios ha hablado una palabra sobre tu vida, tú y yo necesitamos guerrear para proteger esa semilla. ¿Alguien lo está creyendo conmigo? Dice su palabra, un agricultor salió a hacer lo que le tocaba hacer, que era sembrar. Hizo su parte. A medida que él esparcía las semillas por el campo, dice que algunas cayeron sobre el camino donde las pisotearon y los pájaros se las comieron. Se perdió el potencial de esa palabra. No dejes que hoy se pierda el potencial de lo que Dios está hablando sobre tu vida. Lucha por ello. No dejes que nada caiga y que tú lo dejes y lo abandones. Agárralo todo y dile al Señor, yo quiero todo lo que tú tienes para mí. Hace algunos meses con mi esposa empezamos a ayunar
la primera semana de cada mes. Y la intención de ese ayuno era decirle al Señor: yo quiero todo lo que tú tienes para mí en este mes. Yo no quiero que nada se desperdicie, no quiero que nada se pierda. Señor, si el enemigo está poniendo trampas, Señor, en el nombre de Jesús, deshacemos esas trampas. La estrategia que el enemigo tiene para robarme lo que tú tienes para mí en este mes, lo destruimos en el nombre de Jesús. Tenemos que ser intencionales. ¿Alguien me está oyendo hoy en este momento? No podemos seguir siendo cristianos part-time nada más, que solo pensamos en Cristo cuando estamos en la iglesia, que solo pensamos en su palabra cuando estamos en la iglesia. Necesitamos ser cristianos full time, all the time, every time. ¿Alguien lo entiende y lo cree? Tú tienes que, dice la palabra del Señor, que Dios le dijo a Josué: vas a meditar en esta ley que te he dado de día y de noche, y entonces harás prosperar tu camino. No va a prosperar el camino por sí solo, tú harás que prospere. Tu acción provocará que las cosas cambien. Lo que pasa es que nosotros nos hemos acostumbrado a ser una congregación que solo viene a observar, no a participar. Pero debes de entender que es tu acción, mi amado hermano. Debes de entender que es tu acción la que mueve la mano de Dios. Es tu acción la que causa que las cosas sucedan. Gloria a Dios. Es lo que tú haces, la acción que tú tomas, lo que finalmente te da la victoria. Yo creo en orar, creo en ayunar, pero creo en practicar. Tú y yo lo tenemos que aplicar. Otras, dice el versículo 6, cayeron entre las rocas, comenzaron a crecer, pero la planta pronto se marchitó y murió por falta de humedad. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron junto con ella y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil. Estas semillas crecieron y produjeron una cosecha que fue 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Después de haber dicho esto, Jesús exclamó y dijo: el que tenga oído para oír, que escuche y entienda. Yo quiero que tú entiendas. ¿Por qué motivo es que Jesús está diciendo: el que tenga oído para oír, que escuche? El que tiene oídos para oír, que entienda. Yo quiero que tú sepas que la fe viene. ¿Cómo? Por lo que tú oyes. Así como la fe se alimenta por lo que oyes, el temor y la duda se alimenta por lo que oyes. Tienes que tener cuidado de lo que hablas, porque lo que hablas tú mismo lo oyes. ¿Sabías eso? ¿Y cuántos de nosotros no pasamos todo el día hablando derrota? ¿Cuántos de nosotros no hablamos negativamente todo el día y tú lo estás oyendo? ¿Qué estás alimentando? Estás alimentando el temor, los espinos en tu vida, y los espinos ahogan la semilla de fe. Jesús dice: el que tiene oídos, que escuche entonces. Y la intención de escuchar es para entender, y la intención de entender es para aplicar. Amén. La gente entendida, usted se lo dice una vez. Es gente entendida. Los necios, Dios guarde. Amén. Amén o no amén. Amén. Todos los que tienen jóvenes en su casa, amén. Amén. Todos los que están casados, amén. Amén. El entendido entiende con una vez que se lo digas. ¿Por qué? Porque él escucha con la intención de entender y de aplicar. Amén. Dice la palabra entonces que el que tiene oídos para escuchar, que escuche. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos causar que nuestra fe sea una fe más profunda? La fe crece no porque tú pases todo el día en YouTube escuchando mensajes. La fe crece no porque tú pases a través de YouVersion, que te lee la Biblia, y escuches la Biblia todo el día. Así no es como crece la fe. La fe crece a través de los procesos de la vida. Cuando te levantas y todo te está yendo mal, te para el policía cuando vas, ni el perro te ladra. Te está yendo rete mal y vas al trabajo y de repente el enemigo te tira un dardo y te dice: ¿ves?
Tú no eres un escogido de Dios, porque si Dios estuviera contigo, entonces no te estaría yendo como te está yendo. Pero ese es el momento para procesar la fe y decir, yo sé que Él está conmigo. En las buenas, en las malas, Él no me abandona. Él siempre está conmigo. Él dice que tengo que pasar por valles de sombra y de muerte, pero Él va a estar conmigo en esos procesos. Amén. La fe procesada, la fe aplicada, es lo que causa que la fe eche más raíz en nuestra vida. Ojo, a mí me encanta hablar con gente que ha sido procesada, porque no es gente que te juzga, es gente que entiende, gente que sabe lo que se siente, gente que sabe lo que es esperar en el Señor. Amén. Gente que ha pasado por tiempo de sequía pero ha sobrevivido. Amén. Gente que ha vivido en tiempos de riqueza, sí, y se ha mantenido fiel al Señor en tiempo de prosperidad. Gente procesada. Los procesos de la vida profundizan la fe. Por eso es que la palabra del Señor dice que Él se goza en lo que sufre, en lo que pasa. ¿Por qué? Porque es el proceso de las aflicciones, de los momentos difíciles que nosotros vivimos en nuestras vidas, que nos ayudan a reconocer y a conocer a Dios como no lo conocíamos antes. No puedes conocer a un Jehová Jireh hasta que no te haga falta algo. No puedes conocer a un Jehová Rafa hasta que no estés enfermo. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? Y muchos de nosotros queremos conocer a un Dios en la Biblia, no lo queremos conocer en nuestra vida, porque si conocemos a Dios en nuestra vida, quiere decir que hemos sido procesados, que hemos tenido problemas, que hemos tenido hambre, que hemos pasado por momentos difíciles. Eso es difícil, pero esos procesos son los que fortalecen nuestra fe en el Señor. ¿Alguien lo cree conmigo? ¿Están aprendiendo algo? ¿Qué es lo que sucede cuando tu fe en realidad no es tuya, pero es prestada? Cuando vienen esos momentos, te caes, te desboronas, ya no sabes qué hacer con el resto de tu vida. No sabes qué hacer porque es una fe prestada. Ojo, pero yo te voy a decir algo, mi hermano. Yo he vivido algunas experiencias y se los digo a mis hijos. Ustedes viven una bendición impresionante, pero saben, yo sé lo que es ir al baño cuando no hay tubería, ¿sí? Les digo a mis hijos, yo sé lo que es bañarse con agua fría porque no hay para calentar. Con mis padres, mire, mi papá, un genio de veras, para hacer cosas que saber de dónde salieron. El NASA lo ha de estar buscando porque dijeron, alguien con la inteligencia de ese señor lo necesitamos. ¿Por qué? Porque de nada hacíamos algo. No había agua caliente, entonces teníamos una cubeta de agua. Mi papá compró uno de esos calentones de pecera, ¿sí? Y con eso calentábamos el agua y nos bañábamos con agua tibia. Esos momentos cuando pasamos por la prueba, por momentos difíciles, ¿sabe que te preparan para esos momentos de bendición? Te preparan para esos momentos de bendición, aprecias y celebras lo que tienes porque no lo tuviste antes. Nuestra fe debe de ser una fe sólida. Vamos a leer entonces Lucas capítulo 8, versículo 11 en adelante y vamos a tratar de aterrizar esto, ¿sí? Dice la palabra de Dios. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero viene el diablo, se lo quita del corazón e impide que crean y que sean salvos. ¿Qué diablo más mentiroso, no? Diablo miserable. A él no le importa que vengas a la iglesia. Te deja venir a la iglesia. Quizás hasta él te pone la alarma para que te levantes y vengas a la iglesia. A él no le importa que vengas a la iglesia. A él lo que le importa es que la palabra que recibiste, que no caiga a tu corazón. Él está luchando en este momento para que la palabra que recibiste hoy no caiga a tu corazón y que no eche semilla. Del oído al corazón hay que guerrear por nuestra fe. Del oído a tu corazón. Parece haber una distancia tan corta, pero ahí es donde el enemigo pelea una de las batallas más grandes. En tu mente, en tus pensamientos. Él te empieza a decir cosas como,
No es posible, ¿sí? No es posible que le des a Dios cuando te hace falta. Eso no tiene lógica. No es posible que alabes a Dios cuando la vida te va de la forma en la que te está yendo. No es posible que tú sirvas a Dios cuando te ha ido como te ha ido, ¿sí? Ahí es donde se pelea una lucha. Se pelea la guerra para que esa semilla de fe no caiga a tu corazón. ¿Ustedes recuerdan a Naamán, un hombre leproso, que le dieron una instrucción bien sencilla? Ve y zambúllete en el Jordán 7 veces y vas a quedar sano. ¿Cómo es posible? ¿Qué hizo este hombre? Luchó en contra de esa palabra, porque lo que más nos cuesta es obedecer la palabra de Dios, ¿no es cierto? Es que es demasiado simple, es demasiado sencilla, no era nada complicado. El Señor le dijo, el profeta le dijo, ve, zambúllete en el Jordán 7 veces, y por poco se va sin su milagro. Pero los siervos le dijeron, oyes, si te hubiera pedido algo más caro, si te hubiera pedido algo más complicado, ¿lo hubieras hecho? Pues sí. Pues te está pidiendo algo tan sencillo, ¿por qué no lo haces? Porque la lucha entre el oído y el corazón es una lucha grande. Ahí es donde el enemigo está luchando hoy. Entonces, el diablo no está allá en el infierno esperando que lleguen. El diablo está aquí en tu mente. Ese es el terreno en el que él le gusta trabajar. Y cada vez que viene la palabra de fe sobre tu vida, ahí está el diablo bloqueándolo. Es un goli, ¿sí? Es un portero. Ustedes se recuerdan Derbez, el portero, ¿sí? Y sí, estaba ahí para bloquear. Decía, no puedes decir esto. No puedes decir lo otro. ¿Sabes? Eso es lo que el enemigo hace en tu vida. Cada vez que recibes una palabra de fe, el diablo te dice, no, eso no lo puedes escuchar. No, eso jamás puede ser una realidad. No. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? El enemigo está ahí para bloquear esa palabra de fe, para que no caiga a tu corazón. La distancia de tu oído a tu corazón es una distancia donde tú tienes que pelear una guerra. Amén. Lucas capítulo 8 versículo 13, vamos a continuar. Dice, las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, creen por un tiempo y luego se apartan cuando enfrentan la tentación. Mira, tienes que dejar que la palabra eche raíz, debes de guardarla, meditar en ella y debes de aplicarla. Pero mira, qué impresionante, porque esta es gente que me imagino yo, si lo podríamos usar aquí hoy en este día, es gente que viene a la iglesia, quizás participa del grupo de alabanza, danzan, ¿sí? Celebran al Señor, se gozan aquí, los ves con una gran sonrisa, dicen amén, gloria a Dios, pero se van a sus casas y cuando están en sus casas viene el enemigo y los hace caer en tentación, los hace volver de nuevo al lugar de donde salieron. ¿Y qué pasa contigo y conmigo cuando el enemigo nos tienta y caemos? Nos desanimamos. Ya no vuelvo a la iglesia, no quiero ser un hipócrita. ¿Verdad que sí? Debes de entender que cuando tú pecas es cuando más te debes de acercar a tu Señor. Muchos dicen, pastor, pero si yo pequé, ¿cómo me voy a acercar al Señor? Ven a mí, dice el Señor, todos los que están cansados, y yo los haré descansar. Cuando tú peques delante del Señor, terminando de pecar, ponte de rodillas y dile, Señor, necesito tu presencia. Necesito que me cambies, que me restaures. Pero el enemigo lo que hace es que trae un espíritu de acusación sobre tu vida. Y te dice, ya ves, te dices cristiano, pero sigues cayendo en tu pecado. No importa cuántas veces caigas, el Señor te va a volver a levantar. 7 veces cae el justo, 7 veces lo levanta el Señor. Amén. No te rindas. ¿Qué hace el enemigo? Trata de traer un espíritu de condenación. Esto no te da licencia tampoco para que estés pecando, ¿verdad? Pero cuando tú te sientes redarguido por el Espíritu Santo y dices, no puedo creer que caí otra vez, es porque el Espíritu Santo todavía está trabajando en ti. Amén. Así que no dejes que eso ahogue la palabra de fe. Hay muchos que tienen un llamado aquí de parte del Señor. Pero si, y cuando te lo dicen, tú dices, si supieras cómo soy en la casa. ¿Cuántas esposas no dicen, si supieras cómo se comporta él en la casa? Y tú lo quieres poner de, ¿en qué ministerio dijiste? ¿Cómo que quieres que trabajemos con las parejas?
Si supieras cómo está nuestro matrimonio. ¿Cómo que quieres que trabajemos con niños si supieras cómo se comportan los nuestros? ¿Entiendes lo que te estoy tratando de decir hoy en este día? El diablo trae condenación. ¿Para qué? Para que la semilla que el Señor sembró, que es de Él, no dé fruto en tu vida. Tenemos cristianos bien desanimados sentados en las bancas que nunca se activan porque dicen, no, pastor, si usted supiera cómo vivo mi vida en la casa. Te entiendo, pero levántate, arrepiéntete, acércate al Señor y deja que la luz de Cristo alumbre tu vida y que sea Él el que empiece a cambiar, a transformar tu vida. Amén. No podemos seguir viviendo en la condena que estamos viviendo. Hay gente que ha cometido errores en el pasado y el día de hoy no puede servir al Señor porque no se puede perdonar de lo que hizo en el pasado. No dejes que la semilla sea ahogada por tu pasado. De hecho, no dejes que la semilla sea ahogada por tu presente. Usted no sabe cuánta palabra he recibido yo de parte del Señor que me dice que voy a visitar naciones. Palabra que he recibido del Señor que dice que voy a tocar mucha tierra, mucho terreno lejano de acá. Y luego veo mi chequera y digo, ¿alguien como yo o solo yo soy así? Luego veo mi situación y digo, veo mi trabajo y digo, las cosas de la vida ahogan la palabra de fe, pero no dejes. Tú debes de creer que el que hizo la promesa tiene el poder para cumplir esa promesa en tu vida. Alaben al Señor hoy. Aleluya. Dice versículo 14, las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, por las riquezas, por los placeres de esta vida. Así que nunca crecen hasta madurar. Hay una palabra que ya no usamos mucho y esta palabra es sacrificio. Quiero decirte que la fe demanda sacrificio de parte de nosotros. ¿Usted recuerda cuando Dios le dice a Abraham, quiero que me sacrifiques a tu hijo? El que él había pedido por tantos años era el hijo de la promesa. Ese era el futuro de Abraham. Y el Señor le dice, yo quiero que me lo des. Yo quiero que tú entiendas que el crecimiento no viene sin sacrificio. ¿Cuántos quieren tener un cuerpazo para el próximo verano? Para ir a la playa, ¿verdad? Pero todos sabemos que eso demanda un sacrificio. Tú no puedes tener lo que tú quieres, al menos que estés dispuesto a sacrificar aquellos apetitos que tienes. ¿Amén o no amén? ¿Cuántos de nosotros no queremos un matrimonio feliz? Pero un matrimonio feliz viene con un precio bien alto. A veces tienes que callarte. A veces te tienes que comportar, ¿sí? A veces tienes que hacer cosas que no te gustan hacer. Todos los hombres digan amén. No somos sentimentales y el Señor nos conecta con la mitad de nuestra naranja que es sentimental. A nosotros nos gusta procesar lo que nos pasa, a ellas les gusta hablar lo que les pasa. Nosotros tenemos 2 o 3 palabras que nos gustan usar para describir cómo fue todo el día y ellas no. Hay sacrificios que hay que hacer. ¿Quieres un matrimonio feliz? Hay que hacer sacrificio. Hay gente que dice, no, el matrimonio no es para mí. Ya llevo como 5, que ya me divorcié 5 veces. El matrimonio no es para mí. ¿Sabes por qué? Porque no estás dispuesto a sacrificarte. El tener familia, hijos, no es para todos. Requiere y demanda paciencia, ¿no es cierto? Requiere y demanda tiempo. ¿Sabes? A nosotros nos encantan los perritos. Y queremos un perrito, mis hijos quieren un perrito, ¿sí? Pero no tenemos un perrito, ¿por qué? Porque demanda sacrificio. Viajamos mucho, pobre perrito no tendría con quién estar.
Quiero decirte que tu fe no ha crecido porque muchas veces no estás dispuesto a hacer el sacrificio que se lleva para que tu fe crezca. Una fe sólida necesita un tiempo de lectura de la palabra sólida. Una fe sólida necesita un tiempo de oración sólido con el Señor. Una fe sólida necesita de un buen tiempo de adoración en el que nosotros nos entregamos al Señor. Amén. Una fe sólida no basta con lo que te sobra, sino que necesita que le des lo primero que tienes para el Señor. Entonces, cuando nosotros entendemos lo que la fe demanda, cuando entendemos el sacrificio que demanda para que se haga una realidad, muchos no estamos dispuestos a hacer ese sacrificio. La mayoría de ustedes que estamos aquí podríamos ser ricos. Podríamos ser ricos. Pero hay algunos sacrificios que tenemos que hacer. Pero no queremos hacer esos sacrificios. Todo lo que Dios ha prometido para nuestras vidas se puede hacer realidad cuando tú estás dispuesto a ofrecer el sacrificio necesario para que esa fe se active en tu vida. Yo sé que en esta parte no muchos van a decir amén, aleluya. Pero yo quiero decirte que Dios pide algo de ti, siempre. Para que Él te pueda bendecir, siempre va a pedir algo de ti, un sacrificio. Vamos a terminar. Lucas 8, versículo 15 dice: y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a las personas sinceras, de buen corazón, que oyen las palabras de Dios, se aferran a ella con paciencia y producen una cosecha. Mira, qué interesante las cosas que Jesús toca aquí. Dice, corazón, oído para oír, la palabra. Dice, y se aferran a esa palabra. Y dice, y esperan con paciencia. Estas son las cosas necesarias para que nosotros podamos recibir lo que Dios tiene para nuestras vidas. Hay que escuchar, no solo para aprender, sino con la intención de aplicar, con la intención de vivir estas verdades. Hay que aferrarse a su palabra, hacerla nuestra, hacer guerra en contra del enemigo, en contra de los hábitos y en contra de las costumbres. Es lo que más nos cuesta. ¿Cuántos no dicen, así soy yo? Sí, así soy yo. Así nací y así me voy a morir. Y el Señor dice, suelta las costumbres, suelta los hábitos y vas a vivir una vida mejor. Oh Señor, yo quiero tus bendiciones. El Señor dice, yo te las doy, pero primero tienes que soltar lo que traes en las manos. Tienes que hacer espacio, porque el que mucho aprieta o el que mucho abarca, poco aprieta. ¿Verdad que sí? El que trae demasiado en las manos, no le puedes dar algo más porque lo va a botar. El Señor dice, bota lo que tienes en las manos primero. Haz espacio para lo que yo quiero hacer. De hecho, eso es. Haz espacio para que el Espíritu Santo haga lo que Él quiere hacer en tu vida. ¿Le puedes dar un aplauso fuerte a Jesús? Yo quiero invitarte a que tú te pongas de pie. Yo quiero hacerte un llamado aquí al altar, ¿sí? Porque es una cosa recibir la palabra de Dios, pero es otra cosa que se active la palabra de Dios en tu vida. Y yo no vine aquí solo para darte un sermón. Venimos hoy en esta mañana para activar esta palabra dentro de ti. Así que si tú dices, pastor, yo quiero aumentar mi fe. Yo necesito que esta palabra no se pierda, sino que esta palabra eche raíz y se profundice en mi vida. Entonces yo quiero invitarte a que pases al altar, ¿sí?